Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 28. Miren, yo me detendré en los vados del desierto hasta que llegue noticia de ustedes para informarme. Esto es lo que nos comunica, ¿verdad? Este versículo allá de Yamita Coan lleva dentro de su contexto bíblico, es decir, dentro del contexto narrativo, este contexto bíblico. El versículo revela una pausa estratégica cargada de profundidad, pero siempre teológica. Que en la Biblia todo lo que se escribe, queridos amigos, tiene una significancia teológica. Ahí la pecha ante cualquier palabrita, la narración, sino que todo bien pensado, más de 1200 años en una escritura para tener hoy estos escritos bíblicos. Y por lo tanto, todo bien pensado, todo bien estratégicamente ubicado dentro del contexto, en este caso el contexto narrativo, el contexto bíblico. El hebreo utiliza la palabra mitmameja, es decir, me detendré, esperaré, indicando una acción deliberada de suspensión. Es decir, ya calcula, mitmameja. Por otra parte, aparece también la palabra arabot, que sugiere llanura, un vado, el avar, el atravesar, como una cuestión de transición, queridos amigos. Entonces, es un espacio transitorio, estamos atravesando por los vados, no es un lugar de permanencia, entre comillas, digamos, no es un lugar de eternidad, ¿verdad? Sino que es un camino que uno va haciendo y por lo tanto tiene que atravesarlo. Y finalmente aparece otra palabra que es el shalach, enviar. Y esto implícito aparece en la idea de recibir noticias, enviar noticias. Si nosotros vamos a mirar desde el contexto exegético siempre de esta narración, el hecho de que David se detiene en el vado, el detenerse en ese lugar, más que una pausa física, es un acto de discernimiento. Eso quiere decir también, en nuestro mismo idioma, en nuestra misma expresión, esperar, sentarse, reflexionar, entender, saber hacia dónde vamos a avanzar, qué es lo que queremos. Así que David no avanza impulsivamente, sino que se sitúa en un espacio intermedio. ¿Y dónde se encuentra? En la llanura, en los vados del desierto, que tiene un lugar simbólico de cruzar, decisión. Son los vados, son las llanuras. No es un lugar habitable, digamos, de cierta manera, sino que es un lugar transitorio. Aparece también el término aquí del arabot, ¿verdad? Arabot, que significa directamente una zona liminal, es decir, donde no se está ni en un lado ni en otro lado. Estamos en un lugar transitorio, por eso decimos, ni uno ni el otro, lo que intensifica la dimensión existencial del momento. El elemento existencial, queridos amigos, quiere decir que nosotros vivimos nuestra realidad. Entonces, mañana el pasado, mañana simplemente el futuro. Ciertamente que nuestro pasado condiciona lo que estamos haciendo ahora en nuestro presente, pero que también está apuntando hacia lo que nosotros deseamos y que es nuestro futuro. Y por lo tanto se intensifica esta dimensión existencial, el momento. La espera de la noticia introduce una dinámica de escucha. David se coloca en actitud receptiva. A Endusé, a Icuacé, me van a tener informado. Y por lo tanto, este versículo muestra que el camino del justo no es una solo acción. El camino del justo no es solamente accionar, sino también es espera confiada, donde la información y el tiempo se integran en el plan. Si vamos a mirar nuestro contexto histórico, históricamente los vados del desierto eran puntos estratégicos de paso.
Coarbi o hasta la gente lleva. Coarbi la gente, entonces, omega, tú ya po, las AP. Entonces, los vados siempre son lugares de paso, pero de una manera muy bien pensada. Son puntos estratégicos, especialmente en contextos de huida o de guerra. El término hebreo es el midbar, el desierto, que indica el espacio hacia el cual se dirige David, el midbar. También la Biblia utiliza mucho esta palabra, el midbar, como un lugar de reflexión, de encuentro. Pero ese momento de reflexión o ese momento de reflexión que tenemos aquí es simplemente calcular bañar esa moto para la. Se dirige entonces hacia el desierto, se dirige David con su grupo. Y por eso aparece también la palabra derech, que significa camino. Y esto es lo que va a estructurar el movimiento del relato. Y finalmente aparece la palabra shemua, que es la noticia. Aipotape boruche, noticia, información. Y esto es fundamental en el contexto de una estrategia política. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 28. Miren, yo me detendré en los vados del desierto hasta que llegue noticia de ustedes para informarme. Dentro del contexto histórico estamos mirando, queridos amigos, que este contexto nos ayuda a reflexionar, decíamos, ¿desde dónde? Del detenerse en los vados que permite controlar el flujo de información. Entonces, el flujo de información es importante, decidir el siguiente movimiento, calcular, y ahí se detiene David. Lejos de actuar precipitadamente, él establece un punto de espera donde puede recibir noticias. ¿De dónde va a recibir las noticias? De Jerusalén. Porque después viene a la ola y Taira lleva a Absalón para tomar la ciudad. Hay una rebelión del propio hijo de David, Absalón, que va a tomar la ciudad. Y por lo tanto, refleja una inteligencia política notable de la parte de David, ya que le permite mantenerse informado por una parte sobre los movimientos de Absalón y Cuapana. Sin embargo, el texto no presenta esta acción solo como una estrategia. Como siempre, todo texto bíblico no es solamente que te va a presentar como una estrategia de guerra, sino que sobre todo como parte de un proceso donde la historia se abre a la acción de Dios. Queridos amigos, como es teología, la Biblia es teología, es pedagogía, lleva para nuestra vida. Y por lo tanto, aquí es una acción estratégica, una acción, queridos amigos, que se abre siempre a la de Dios. Es una acción de Dios en síntesis, no es simplemente una cuestión política, una cuestión de guerra. Y por lo tanto, este versículo 28 demuestra cómo la prudencia humana se integra en el desarrollo del plan divino. Y decimos siempre, son los dos elementos, queridos amigos. Por una parte está la prudencia humana es muy importante ser prudentes, y esto integra directamente a ese plan divino de salvación. Y por eso aquí David es capaz de afrontar y confrontar la realidad que está viviendo. En un contexto cultural antropológico, desde una perspectiva bien humana, este versículo revela la importancia de la espera en la experiencia humana. La espera, queridos amigos. Algunas veces pues ataroba lleva. Se conoció perere pavaina, ya posema. Pues eso y ande el autor sagrado. Hay que tener mucha prudencia y hay que tener esa capacidad de espera, esa capacidad de no tomar decisiones a las apuradas.
El término lev, es decir, el término corazón, indica el lugar donde se sostiene la paciencia. Desde dónde hay paciencia y solamente desde esa capacidad que tenemos nosotros para amar a los demás. Del lev indica el lugar donde se sostiene la paciencia y aparecen también otras palabras como tikvá. Tikvá quiere decir esperanza, que da sentido a la espera, y finalmente el hogmah, que es la sabiduría que orienta la decisión de detenerse. Y justamente porque mi hogmah me está avisando, lleva el hogmah, te hace detener, ya calculaña mañana, ya continúa, pero esa es la prudencia. Hogmah es esencial. Y desde el punto cultural, recordemos que el desierto es un espacio de prueba, el desierto, el midbar, es un espacio de transformación. 40 años por el desierto quiere decir 40 años de hacer un camino de perfección. Y además el 40 otra vez en la cabalística numérica significa toda una generación, toda una vida. Y así que siempre peñan de coere, cómo vivimos y cómo estamos actuando. Ahora, el detenerse implica aceptar la incertidumbre de detenerse. ¿Por qué? Y porque quiere decir que ya calcula. Algunas veces nosotros somos muy soberbios, y justamente reñetilloso a llevar. Gringo tuyahuiro ya bebé música lleva 3 de tuyo tío. Gringo tuyahuire. O yo soy y tiene ahí nanagua, nanagua o yo soy y tiene. Bueno, a pesar de muchas veces. Ya yo soy veñanetia lleva, pero ¿por qué? Y porque ante esa incertidumbre, ñande, ya pura iterei. David no. A ver, ya zaina las llanuras, ya jaina, estamos en huida, pero vamos a sentarnos aquí a reflexionar. Esto es aceptar la incertidumbre. Por eso me quedo, reflexiono. La incertidumbre, antropológicamente el texto muestra que el ser humano es más que todo eso. Entonces, nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender que hay momentos en los que la sabiduría consiste, queridos amigos, en esperar. Era prudencia. Anila ya pura. Anila ne aperereti. Mañana ya calcula por abajo. Pea ella ya potaña. No quiere decir tampoco estar con los brazos cruzados, sino que ser prudente. Volvemos enseguida con más de Yarañi Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañi Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 28. Miren, yo me detendré en los vados del desierto, en las llanuras, hasta que llegue noticia de ustedes para informarme. Desde un contexto cultural antropológico, estábamos diciendo que aparece el corazón, ¿verdad? Es el lugar donde se sostiene la paciencia, el corazón. Un sentido teológico, quiere decir, el corazón. Entonces, tranquilizarse, ser prudente, no ser apresurado. Por otra parte, está la palabra tikvá, decíamos que es la esperanza, que se da y da el sentido a la espera. ¿Por qué? Porque hay algo que vendrá, es la esperanza. Y finalmente el hogmah, que es la sabiduría, pero que es una orientación para detenerse y calcular. Nosotros mirando, queridos amigos, las palabras claves en este versículo 28, en primer lugar, es la palabra mahá. Mahá quiere decir detener, parar. Entonces, el mahá. Y aquí, este verbo, en su forma reflexiva, mit mah, mejá, indica
Detenerse indica demorarse, indica esperar deliberadamente. Deliberadamente. Esto es importante. No es un quedarse simplemente, sino que si voy a calcular en la mañana, bueno, se pepe apretar de la añamiento upona veces la pere. Y por lo tanto, mirado desde el aspecto exegético de este versículo, nos invita a entender que este verbo no implica indecisión. Atravesar el vado, ¿verdad? No es porque no estoy decidido, no es una indecisión, no, sino que simplemente es una pausa consciente y estratégica. Esa pues es la famosa evaluación. Tenés que evaluar tus acciones, tenés que evaluar lo que estás haciendo. Como en una empresa, por ejemplo, ya por de presupuesto, REMOI, RGK, cómo vamos a desarrollar en este año, con esas estratégicas sobre ese objetivo. Pero después, cuando llega un cierto tiempo donde voy a ir a planificar, podemos ir en el calendario, haremos hoy evaluación. Entonces eres ya, pea la de objetivo, pea la ya como estrategia, pea la ya pea fecha, pea la ya gastar, todo lo que vos quieras. Pero ver evaluar, bate cobio. Ñañe confrontada con el objetivo y con el resultado final. Hoy cobio da cuando hoy. Ahí está. Entonces, es una pausa consciente y estratégica la que estamos haciendo aquí. Es la suspensión de la acción para permitir que otros elementos, tiempo, información, voluntad divina, se manifiesten. Ahora, en la narrativa bíblica, detenerse puede ser un acto profundamente, queridos amigos, espiritual. En la narrativa. Un acto profundamente espiritual. ¿Por qué? Porque puede calcular mañana. Profundamente entonces espiritual. No es simplemente no actuar. No es simplemente no actuar, sino que es abrir un espacio para el discernimiento. Upeala tantas veces lleva tiempo para discernir. Yandeku ya pura pa, ya popá, pepe. A pesar que yo sé, ¿verdad?, que hay muchas reuniones, muchos encuentros, cuestión política, bueno, me hago una reunir continuamente. Vaya la ñaganata, vaya ya pota, o pepe, que de todo, ¿verdad? No podemos juzgar directamente, pero ya gente pesa la ye, ya no hay cierto algo que nunca anda participar con cuestión con ave. Pero estamos en algunos la doña reunida que todas vaya o calculan vaya castrallada y la gente, castrallada. Que es una forma de decir, vaya en botadita. Vaya potajina ya, la estrategia y puruta. Y ahí vale todo. Entonces quiere decir que coñandi yarañi ella de ella mañana ya esa no es lo simplemente, queridos amigos, para entender y saber cómo es el hombre en su actuar, sino que sobre todo es un llamado para que también nosotros podamos hacer un discernimiento y una asunción verdadera de lo que Dios quiere en la vida del hombre, ¿verdad? Porque normalmente quiere decir que nosotros nos aprovechamos ya de todos estos elementos que te permiten castrallar también si quieres. Para hacer un discernimiento, pero el discernimiento tiene que ser un discernimiento positivo, un discernimiento, pero no positivo en el sentido que después se vuelve negativo porque son intereses mezquinos y egoístas, sino que tienen que ser los intereses de una comunidad, intereses reales, intereses verdaderos, ¿verdad? Y en ese sentido, anhela se te lleva, porque no hay para engaño, porque enseguida uno se da cuenta enseguida. Tampoco está dominado por la urgencia ni por el miedo. Ese verbo implica un control interior que nosotros tenemos y confianza. Además, esta pausa permite que la historia se desarrolle sin forzar los acontecimientos. El verbo majá se convierte en una actitud espiritual, saber esperar de parte esencial del camino del justo. El detenerse no es retroceder, sino prepararse para avanzar en el momento adecuado.
Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 28. Miren, yo me detendré en los vados del desierto hasta que llegue noticia de ustedes para informarme. Aquí, queridos amigos, nosotros estamos mirando algunas de las palabras claves. El majá, decíamos, el detenerse, el mirar, demorarse, esperar, pero que no implica una indecisión, sino que al contrario, es un momento de discernimiento, consciente. O falta algo. Y una segunda palabrita es la noticia famosa, el shemua. Shemua quiere decir noticias que me hacen llegar, shemua. Y este término, shemua, significa noticia, mensaje, lo que se oye. Está vinculado al verbo shamá, escuchar. Introduce una dimensión auditiva y relacional. La noticia no es simplemente información. La noticia no es simplemente información, te informo, sino que algo que debe ser escuchado y tiene que ser discernido. Por eso, este contexto, cuando aparece el Shemua, la espera del Shemua, revela que David no actúa en base a suposiciones, sino que busca comprender la realidad a través de lo que nosotros aquí podemos comunicar. Depende mucho entonces de esa comunicación. En la teología bíblica, escuchar es un acto fundamental de relación con Dios. Aunque aquí se trate de noticias humanas, el acto de escuchar adquiere una dimensión espiritual. Implica apertura, atención, discernimiento. Oye, pues acá, mañana de no vendú y no va a hablar de eso. El Shemua no es solo un dato, sino una mediación a través de la cual se puede interpretar la voluntad de Dios. Se puede interpretar la voluntad de Dios. Este término nos muestra que el conocimiento de la realidad pasa por la escucha. Agendú. Oye, viste, todo es sonido, todo es escuchar. Pero son situaciones dentro del querer humano, dentro del querer de la sociedad. Por lo tanto, la voluntad de Dios, este término, nos muestra que el conocimiento de la realidad pasa por la escucha. Pasa por la escucha. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso pasa por la escucha. Porque y así, queridos amigos, nos enseña varias cosas. En primero, la espera es parte esencial del discernimiento espiritual. Calcula. Es la espera para entender bien lo que Dios nos está ofreciendo. Una segunda enseñanza es la sabiduría. Consiste en saber cuándo actuar y cuándo detenerse. Es decir, aquí David está actuando muy bien, pero en un momento, cuando está en el midbar, se detiene, sabe. Este es el momento, tenemos que discernir, tenemos que entender lo que vamos a hacer. Una tercera enseñanza es que escuchar la realidad es clave para tomar decisiones correctas. Opea entero de te más. Derógame. La nene no la nene o lo que sea, tayira, taira. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo voy a tomar decisiones y muchas veces decisiones arbitrarias. ¿Por qué? Y porque da peche. Si yo en mi iglesia, en mi parroquia, etcétera, voy a tomar determinaciones yo, pero sin escuchar al pueblo, a la gente, a los fieles, y bueno, da peche allá. La escucha es una realidad imprescindible, queridos amigos, para poder responder. Nosotros incluso nos llamamos, ¿verdad?, una democracia, ¿verdad? Democracia, gobierno del pueblo, kratos, pueblo, demo. Entonces, aquí necesitamos escuchar entonces la realidad. Es la realidad clara. No es que yo voy a imponer y voy a decir, pea y apota. Como si fuese que vos tenés la varita mágica. No.
abrir de palacio, abrir de oficina o lo que sea, abrir de secretaría. Bebé. Ya tú. Eso, querido amigo, no nos tiene que condicionar ciertamente, pero sí nos tiene que ayudar muchísimo para responder a la necesidad de la persona, no a la necesidad de lo que yo quiero imponer de acuerdo a mis intereses egoístas tantas veces. Una cuarta enseñanza es, queridos hermanos, que escuchar la realidad es clave para tomar las decisiones correctas. Esa era la tercera. Y la cuarta, Dios actúa también a través de los acontecimientos históricos. Apeando el objetivo principal, Yandela Yahisha lleva que en las cosas bien concretas que suceden en el día a día, ahí es donde nosotros descubrimos el actuar de Dios, porque Él actúa en acontecimientos históricos bien concretos. Y por último, queridos amigos, como enseñanza, es que el camino del creyente integra nada más y nada menos que a la acción, a la espera y a la confianza. Integra acción, espera y confianza. Acción, ¿verdad? Porque yeyapota lleva. Pero al mismo tiempo, yeyapo allá, yandeña jaroina, que dé resultados. Y sobre todo, queridos amigos, para que dé resultados, ahí viene el momento de lanzarse y ahí viene la confianza. Acción, espera y confianza. Muy bien, queridos amigos, me voy despidiendo de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.